Bueno, buenos días compañeros, estoy muy contento de estar aquí y poderles compartir mis experiencias que tuve en una investigación reciente. Y bueno, cuando hablamos de cambio climático, por lo regular nos enfocamos, las conversaciones se enfocan en disminución de emisiones, la transición a energías verdes o incluso cómo mejorar la eficiencia energética. Entonces, existe una pregunta que es igual de importante y nos dice, ¿qué hacemos con el dióxido de carbono que ya liberamos a la atmósfera? Entonces, a partir de esa pregunta, yo les construí la siguiente presentación. Bueno, nuestra civilización moderna se desarrolló bajo un modelo lineal, es decir, extraemos, transformamos, desechamos. Aplicado al carbono, el sistema económico utiliza combustibles de origen fósil como fuente de energía para sus procesos internos. Lo que tenemos es altas emisiones de dióxido de carbono que se acumulan masivamente en la atmósfera y nos lleva al desequilibrio climático. Entonces, como surge del sistema económico, no es solamente un gas de efecto invernadero, es un residuo mal gestionado y es el más abundante de la era industrial. Bueno, la propuesta del siglo XXI para el modelo lineal es que avancemos a una economía circular. Esto nos quiere decir que promovamos la circularidad interna de los procesos económicos y para eso tenemos que tener claro el cierto principio. Los residuos de un proceso pueden ser el recurso de otro proceso. Entonces, ¿cómo lo aplicamos al carbono? Pues sí, tenemos tres estrategias. La primera, disminuyendo las emisiones, claro, vamos a transitar a energías verdes, pero también tenemos que capturar el dióxido de carbono. Lo podemos capturar, lo más viable es poner trampas en las fuentes fijas, en las chimeneas de las industrias, por ejemplo, pero una vez que lo capturamos, la idea no es guardarlo, almacenarlo, enterrarlo, la idea es que hay que transformarlo en otros productos de otro valor, ¿no? Bueno, entonces aquí es donde entra la magia de la química. Nosotros proponemos que el dióxido de carbono sea una fuente de carbono C1, es decir, como el CO2 tiene un átomo de carbono, nos puede servir como pequeñas unidades, bloques, ladrillos, para construir algo más complejo. ¿Qué podemos construir? Podemos construir combustibles solares, imagínense una gasolina sintética producida con luz solar y el aire. También podemos suministrar insumos químicos que necesita la industria, por ejemplo, de los polímeros o de los fertilizantes para el campo. Y lo otro es que energías disponibles como la energía eólica, la solar, podemos agarrar esa energía y almacenarla en los enlaces de estos nuevos productos que vamos a producir para después irlas liberando controladamente. Entonces, compañeros, la propuesta es que el CO2 sea una plataforma para una nueva industria química. Bueno, para hacerlo tenemos que tener cierto marco conceptual. Hay dos procesos importantes. Aquí yo le llamo la simetría de la energía. Y el proceso de la izquierda estamos muy familiarizados. Cuando agarramos leña, cuando quemamos el gas de la estufa, se produce una reacción espontánea. El combustible se mezcla con el oxígeno del aire y la energía que estaba almacenada en los enlaces de nuestro combustible se libera en forma de calor principalmente, pero el subproducto es el dióxido de carbono. Ya sabemos los problemas que lleva el dióxido de carbono. Pero entonces hay que ir en el proceso inverso, hay que obligar a la naturaleza a ir en el proceso inverso. Es decir, tomemos el dióxido de carbono con agua, el agua también puede venir de una planta de tratamiento, pero como no es espontáneo, necesitamos suministrarle energía. Y esta energía puede provenir de fotones y electrones. Suena fácil, pero es difícil. Sin embargo, la naturaleza lleva resolviendo este tema millones de años mediante la fotosíntesis. Organismos fotosintéticos utilizan el dióxido de carbono y con la luz solar producen su propia biomasa. Entonces, la idea es eso, un término es la fotosíntesis artificial. Tomemos el dióxido de carbono, pero hay que cambiar la maquinaria biológica por unos materiales sintéticos. Eso nos van a permitir obtener la luz para transformarlo a otros productos de mayor valor energético.
Pero ¿por qué es difícil? El dióxido de carbono se considera un mínimo energético estable, es decir, durante la combustión ya se logró extraer toda la energía que fuera posible, y el producto es el CO2. El CO2 está dentro de un pozo de energía, ya no le puedes extraer más energía. Bueno, sí, pero ya no hay forma de extraer más energía, entonces queda dentro de un pozo, y si queremos ir en el sentido contrario, tenemos que vencer cierta barrera energética. Esta barrera energética se conoce como energía de activación, pero podemos pensarlo como si quisieran llevar rodando una roca desde la base de una montaña hasta el otro lado de la montaña. Si lo hacen de manera directa va a ser muy difícil, entonces tenemos que encontrar una ruta eficiente, y esa ruta nos las va a permitir un material que se conoce como catalizador. Entonces, para transformar el dióxido de carbono necesitamos energía externa, vencer la barrera de activación y electrones que reduzcan al CO2. Entonces, la forma tiene que ser simultánea, tanto energía como electrones. Afortunadamente existen materiales que hacen esto. Los semiconductores absorben la energía de la luz y generan dos portadores de carga, los electrones y los huecos. Estos pueden impulsar reacciones químicas. La reducción se lleva en los electrones y la oxidación en los huecos. Bueno, de los semiconductores que más se utilizan es el dióxido de titanio, principalmente para aplicaciones ambientales, ya que no es tóxico, es muy estable y tiene esta capacidad fotocatalítica de interactuar con la luz y generar los portadores de carga que necesitamos. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es el mecanismo en el cual se generan estos portadores de carga? Pues aquí viene la teoría de bandas que nos que nos explica este fenómeno. La teoría de bandas nos dice que en un material hay dos niveles de energía en las cuales puede estar el electrón. Pueden visualizarlo como si fueran dos pisos. El piso de abajo es la banda de valencia, ahí los electrones están fijos, están estables, están cómodos. Y en el piso de arriba, la banda de conducción, ellos ganan cierta libertad, pueden moverse libremente a través del material, pero incluso pueden salir de este material. Para el caso de los metales, estas dos bandas están sobrepuestas, por lo tanto, un electrón puede estar brincando muy fácil de banda en banda. Es por eso que los metales son buenos conductores de electricidad. Para el caso del semiconductor, estas dos bandas están separadas por una brecha energética. Esa brecha energética se conoce como band gap. Entonces, es la energía necesaria que necesita es la energía que necesita un electrón para pasar de su banda de valencia a la banda de conducción. Bueno, pues esa energía se la puede suministrar la luz. Un fotón le transmite su energía, el principal requisito es que esa energía debe de ser igual o incluso mayor a la brecha energética, pero entonces le transmite su energía y sale impulsado hacia la banda de conducción. A mí me gusta explicar este mecanismo con la analogía del juego de pinball o incluso el juego de las canicas de la feria de Pochutla, por ejemplo. Nosotros le transferimos la energía de nuestro brazo a la canica y la canica sale impulsada, ¿no? Ahí comienza el juego. Lo mismo pasa aquí, el electrón sale impulsado a la banda de conducción dejando una zona, una carga positiva en la banda de conducción que se conoce como el hueco, pero una vez que llega a la banda de conducción comienza el juego, comienza la carrera contra el tiempo. Lo mismo que en el pinball, hay dos escenarios. La pelota puede regresar a la zona final y se terminó el juego. Lo mismo con el electrón, puede regresar y combinarse con su hueco, se conoce como recombinación, y toda esa energía que ganó la disipó, se fue en forma de calor principalmente. Segundo escenario es que la pelotita se encuentre con obstáculos y se entretenga en el tablero. Entonces, lo mismo pasa aquí. El electrón puede caer dentro de estados energéticos que están dentro de esta brecha energética y quedan atrapados. Esto para nosotros es positivo porque permite separar las cargas. Cuando están separadas las cargas hay mayor posibilidad de que se lleve a cabo las reacciones óxido-reducción. En nuestro caso, la reducción del CO2. Bueno, ahora les voy a platicar de lo que estudiamos. Para ello había un antecedente previo muy importante. Mi compañero utilizó electrodos de acero inoxidable, del mismo material que está hecho tu termo, el acero inoxidable,
y se le deposita dióxido de titanio. Al iluminarlo con luz ultravioleta, lo que él produjo fue etanol, alcohol etílico. La reacción fue 10 minutos y lo que se produjo fue 0.3% volumen-volumen. Lo más importante es que él determina el mecanismo de reacción y identifica al ion bicarbonato como la especie que inicia la reacción. Él valida esta teoría, esta hipótesis, al ya no burbujear, sino poner directamente en solución el bicarbonato de sodio, diluye el bicarbonato de sodio en una concentración equivalente y observen, es la misma cantidad de etanol, 0.3% volumen-volumen. Entonces, ¿cuál era la característica que favorecía este proceso? Ahí es donde empezamos a trabajar. Pero antes nos dimos cuenta que el tratamiento superficial que él utilizaba es un pulido mecánico mediante lijas. Él pule sus electrodos y después se hace el depósito del dióxido de titanio, pero hay mucha variabilidad porque entre experimentos los resultados variaban, pero depende de la persona, cómo tú pules el material. Entonces se proponen dos alternativas. Estas dos alternativas son el electropulido. El electropulido es igual un proceso electroquímico en donde vamos disolviendo el material de forma controlada y todas estas irregularidades, al final el resultado es una superficie más lisa con un acabado espejo y mayor resistencia a la corrosión. El otro proceso es una variante de este mismo, pero utilizando campos magnéticos externos. Esto mejora el transporte interfacial, además de que permite una lixiviación selectiva de ciertos elementos metálicos. Aquí les comparto una imagen de cómo hago el electropulido. Es una celda de acrílico, aquí está mi electrodo. El campo magnético se impone con imanes de neodimio, ¿no? Imanes permanentes de neodimio. Y miren, cambia la superficie. Aquí están fotografías con el celular, vemos el acabado espejo, pero ya haciéndole un zoom, análisis SEM, vemos las estructuras cristalinas del acero de fábrica, como viene sin ningún pulido, y el pulido mecánico, cómo hace todas estas rayaduras, y es una deformación plástica, se ve embarrado el material. Cuando se aplica el electropulido, estas rayaduras desaparecen, y en el magnetoelectropulido, pues termina de alisar todo, ¿no? Se comprueba midiendo la rugosidad por perfilometría y observamos que efectivamente es el que obtuvo menor rugosidad, además de tener una menor desviación estándar. También lo aplicamos a las mallas de acero inoxidable, vimos el mismo efecto. Aquí está la malla como viene de fábrica, toda la rayadura que hace el pulido manual, el electropulido, cómo disminuye también el área desgastada, pero aún así se encuentran ciertos rayones. Y el magnetoelectropulido, pues ya terminó todo más homogéneo. También vimos el efecto que tenía estos tratamientos superficiales en el depósito del dióxido de titanio. Esto lo hacíamos por electroforesis. Sumergimos el acero inoxidable en una suspensión de dióxido de titanio y le aplicamos un campo eléctrico por 40 segundos. Después un tratamiento térmico y tenemos nuestros electrodos listos para ser utilizados. Aquí los resultados mostraron que no hay diferencias en la masa que se deposita, es decir, no hay un efecto del tratamiento superficial sobre la cantidad de dióxido de titanio que se va a depositar. Sin embargo, la forma en cómo se deposita, ahí sí hay un efecto. Para el magnetoelectropulido se observa en toda la malla un mejor depósito que los otros dos. Entonces, hasta este punto todo parecía indicar que el magnetoelectropulido era el tratamiento más favorable, pero cuando ya vimos la producción de etanol, porque igual produjimos etanol, fue al revés. El pulido mecánico fue el que obtuvo la mayor producción de etanol, 0.16% volumen-volumen. Aquí les comparto la imagen cómo se hace este proceso. Tenemos la lámpara ultravioleta que es detectora de billetes falsos, un vaso de precipitado donde sumergimos nuestros electrodos. La identificación de etanol se hizo por cromatografía de líquidos, pero ya la cuantificación tuvimos que validar un método analítico igual electroquímico. Entonces, a partir de esto había otro factor que estaba favoreciendo el proceso, entonces nos fuimos a investigar
Primero, la estructura cristalina del material. Estos son difractogramas de rayos X, pero todos los resultados se concentran en esta tabla. Aparece en el pulido mecánico una fase que se conoce como martensita. Esta martensita surge a partir de la fase cristalina original del acero inoxidable, que es la austenita, y se ha reportado que se genera por estrés mecánico. Cuando tú la golpeas, cuando la rayas, cuando le aplicas una deformación plástica, es que se produce esta martensita. Además, el pulido mecánico tiene mayor cantidad de óxidos de hierro en forma de magnetita. Eso con el acero inoxidable, pero ya observando la película de dióxido de titanio, encontramos que el electropulido y magnetoelectropulido tiene mayor proporción de la fase anatasa. Aquí hay una contradicción porque en aplicaciones fotocatalíticas por lo regular buscamos o deseamos que haya mayor proporción de esta fase anatasa, pero en realidad vimos que eso no favorecía nuestro proceso, incluso hay mayor disminución de anatasa. Bueno, también estudiamos cómo se mueven los electrones en nuestro sistema. Para eso utilizamos análisis, espectroscopía de impedancia fotoelectroquímica, este análisis nos permite diferenciar diferentes contribuciones eléctricas. Para eso proponemos un circuito equivalente que trata de modelar nuestro sistema. Entonces, las dos contribuciones eléctricas era la resistencia que tenían los electrones para moverse dentro de la película de dióxido de titanio, y vimos que el electropulido y magnetoelectropulido tenían los valores más bajos. Eso está relacionado con la fase anatasa. Y el otro era, y el pulido mecánico presenta mayor dificultad, los electrones tienen mayor dificultad de moverse en la película. La otra contribución eléctrica es la resistencia a la transferencia de carga, es decir, la facilidad que tiene el electrón de pasar de mi material hacia la solución. Entonces, aquí lo que observamos fue que el pulido mecánico obtiene valores bajos. En otras palabras, dentro del pulido mecánico a los electrones les cuesta moverse en la película del dióxido de titanio, pero una vez que llegan al material, tienen cierta facilidad de transferirse a la solución. Bueno, entonces la actividad o el proceso no estaba determinado por la película de dióxido de titanio. Surge una nueva hipótesis, y si los óxidos de hierro fueran los que están activos durante esta reacción, el óxido de hierro se genera a partir del tratamiento térmico. Se ha reportado que se produce una capa de 20 a 50 nanómetros, y aquí están. Antes eran color, aquí está la coloración de los óxidos de hierro. Bueno, vimos también, a partir de eso nos fuimos a ver cómo absorbe nuestro material la luz. Esta es una espectroscopía de ultravioleta visible en función de Kubalcamón, pero lo más importante es que nuestro material, el pulido mecánico, absorbe luz en esta zona. Y esta zona se ha reportado que son trampas poco profundas o shallow traps. Los shallow traps se encuentran cercanos a la banda de conducción. Recordemos que aquí es donde se atrapan los electrones y hay más facilidad de que se produzca la reacción de reducción. Entonces hasta aquí ya podríamos nosotros darle cierta explicación, pero fuimos un poco más allá. Necesitábamos una evidencia que realmente el óxido de hierro estuviera participando. Medimos cómo cambia el potencial del electrodo cuando se ilumina, y aquí observen, es un comportamiento no normal, porque tendría que bajar de manera uniforme hasta un punto estacionario, pero hay una zona de transición. Esa zona de transición nos quiere decir que los electrones se están entreteniendo en cierto proceso. Hay un proceso redox en donde se están consumiendo esos electrones. Nos fuimos a observar la voltamperometría de nuestros electrodos. Aquí nos muestra los procesos de reducción y oxidación que ocurren en nuestro sistema, y observamos cuatro dominios de reducción. El número 4 ya está muy estudiado, es la evolución de hidrógeno, pero el 1, 2 y 3 no sabíamos qué era. Sin embargo, el pulido mecánico obtiene tiene mayor cantidad de estas especies que se están reduciendo. Y esto era con nuestro sistema acero con la película de dióxido de titanio,
y nos fuimos a evaluar solamente el acero con los óxidos. ¿Qué fue lo que identificamos? Los mismos picos. Entonces, los electrones se estaban entreteniendo porque están reduciendo a estas especies que están dentro de nuestro sistema. Integramos varios resultados y obtuvimos un diagrama de energía de nuestro sistema, determinamos en dónde exactamente está la banda de valencia y nuestra banda de conducción, aproximadamente, y resulta interesante que encontramos estos estados energéticos intermedios. Estos estados energéticos están pegados a la banda de conducción, son como shallow traps, concuerda con los resultados de ultravioleta visible, pero lo más interesante es que el valor de energía se encuentra cercano a los dominios, es decir, estos estados energéticos corresponden al potencial termodinámico en lo cual ocurre la reducción de los óxidos de hierro. ¿Sale? El óxido de hierro se reduce a hierro 2+, este hierro 2+ se va en la solución, desaparece, entonces se consumen los óxidos. Por eso llega a una zona en donde ya presenta un comportamiento cuasi estacionario. Bueno, mientras hacíamos ese análisis, Mientras hacíamos ese análisis, encontramos surge un nuevo trabajo, Gamba y colaboradores explican esto. Ellos estudian el óxido de hierro en medio ácido y encuentran que los grupos hidroxilos de estos óxidos se encuentran protonados. Además, observan cómo el dióxido de carbono se absorbe sobre los óxidos de hierro, sobre estas zonas protonadas en forma de ion bicarbonato. Recordemos el mecanismo que propuso mi compañero. Entonces, aquí ya está la explicación. La luz, el dióxido de titanio le proporciona los electrones que se generan por la absorción de la luz ultravioleta y migran hacia los óxidos de hierro. Los óxidos de hierro son sitios activos para que para que estén absorbidos este dióxido de carbono, y una vez que llegan los electrones, pues hay posibilidades que ocurra la reducción. Sin embargo, los óxidos sufren esto que se llama como fotorreducción, se diluyen en la solución electrolítica, se acaba, y una vez que se acaban, la reducción de CO2 termina. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, este esquema es la conclusión de todo el trabajo que hicimos, es decir, haces toda la investigación para que te salga solamente este esquemita. Como forma de conclusión de esta presentación, quería compartirles principalmente esto, es una cita de Feynman. Feynman nos dice que cada parte de la naturaleza es una aproximación de una verdad, ¿sale? Entonces, tenemos que aprender, pero también tenemos que desaprender, tenemos que ir corrigiendo todo lo que estamos haciendo, es una dinámica del conocimiento. Este trabajo no es una respuesta definitiva hacia la reducción del CO2, sino que permite comprender un poco más el fenómeno, que es muy complejo, pero además contribuye a la construcción del conocimiento. Entonces, si queremos hacer frente a los problemas del cambio climático, lo queremos hacer con tecnología, necesitamos construir nuevos conocimientos. Para esos nuevos conocimientos necesitamos hacer investigación científica, pero además tenemos que estar unidos, tenemos que apoyarnos entre todos para llegar a mejores resultados, ¿sale? El camino es mejor si es acompañado. Y bueno, hasta aquí les comparto, el equipo de trabajo está conformado por nuestra compañera, igual egresada del UMAR, Frida. Ella igual terminó ya el curso de electroquímica, está en proceso de titulación. Una amiga, Rebeca, está estudiando el doctorado. El que dirige toda la investigación es el doctor Juan Manríquez, y toda esta investigación fue financiada por el CECITI a partir del proyecto de ciencia básica y mi beca de maestría. Y agradezco también al CIDETEC por los conocimientos que se me aportó y sus instalaciones que me dejó, utilizar, ¿no? Y muchas gracias por todo. ¿Tienen alguna pregunta?
Hola, ¿qué tal? Hola, Por aquí. profesora. Muy interesante tus resultados. Y bueno, ¿qué sigue? Sí, ¿Qué gracias propondrías? ¿Qué sigue? gracias por la pregunta, esa es la que pongo. ¿Qué sigue? Bueno, lo más interesante es que hicimos experimentos con luz, bueno, una lámpara que simulaba la luz solar, que simula la luz solar, y observen, la curva negra es la luz solar o la lámpara artificial, y hay como que los óxidos de hierro pueden permanecer un poco más, darle un poco más de vida cuando disminuye incluso esa potencia de la lámpara. Entonces, la otra es que sí podría servir con luz visible, luz solar directo. Lo otro que sigue es mejorar esta heterunión de dióxido de titanio con óxidos de hierro, incluso ver la manera en cómo aumentar la concentración de óxido. Yo creo que en resumen lo que sigue es tumbar esta tesis, ¿no? Lo que les decía con la conclusión, al final tenemos que tratar de desaprender, ahorita nos toca tratar de desmentir ahora esto, ¿no? O sea, tratar de decir, no, los óxidos de hierro no son los que están reduciendo al CO2 y produciendo etanol. Eso creo que es lo que sigue, pero para eso tenemos que mejorar las heteruniones, tenemos que probar la luz visible, tenemos que ver la manera también de aprovechar esto, porque este sistema también permite, una vez que se separan los portadores de carga, los huecos, aquí ocurre la oxidación, entonces este sistema es muy bueno para oxidar, por ejemplo, contaminantes emergentes. Además, cuando se acaban los óxidos de hierro, aparece otra reacción, la evolución de hidrógeno, y este también es un foco ahorita de investigación para transitar a energías verdes, ¿no? Entonces, pues hay un montón de investigación, no se para hasta aquí, hay un camino también que tenemos que seguir a través de esto. Hola, ingeniero. Hola. En términos de costo Sí, y también, digamos, una vez que se logra, ¿cuál es el tratamiento posterior? ¿O hay un residuo o se genera? Sí, de hecho, esa es la controversia también. Ya cuando haces el análisis de ciclo de vida de este proceso, al final llegas a que emites más CO2, ¿no? Haciendo todo este experimento. Pero lo que les decía, estos conocimientos sirven para mejorar la tecnología. Lo que les decía, el termo, por ejemplo, el material del termo es acero inoxidable 304, es el mismo que yo utilicé. Entonces, ahorita, ¿qué hacen con el termo que ya no les sirve? Lo desechamos. Entonces, podríamos aprovechar materiales, residuos, valorizar residuos para darle un enfoque tecnológico. Ahí a lo mejor podría estar la solución. El otro es que si los óxidos de hierro son los que están haciendo este fenómeno, podríamos buscar igual residuos metálicos como para hacer este tipo de procesos. Lo otro que les comenté también, el agua que utilizamos podrían provenir de una planta de tratamiento, ¿no? Entonces son como cosas, ahorita el escalamiento, todo está en escala laboratorio, el escalamiento tendría otro estudio, pero pues, creo que a lo mejor sí es viable, ¿no? Gracias a ti. Agradecemos al ingeniero por participar en la ponencia de contaminante recurso, reducción fotoelectroquímica de dióxido de carbono como alternativa frente al cambio climático. Le entrego su certificado y un...